Cuando avanza la tarde, llega el amor. Cuando llega el amor, llega la noche. Bienvenidos a su programa Beethoven, Miles Davis y otros loquitos de la música clásica y el jazz. Les hablan desde la Universidad de Boyacá Jaime González Moreno y Luis Ángel Osorio Loaiza. Bienvenidos. Jaime, bienvenido. Hoy tenemos un programa especial, escuchamos de fondo las campanas. Qué grato este sonido. ¿A qué le evoca eso, no? Sí, y la Semana Santa, ¿no? Sí. Ya está. Y Tunja tiene la gran ventaja de que es una de las ciudades de Colombia que todavía tiene Semana Santa, porque en Bogotá prácticamente desapareció lo que Sí. era todo el rito y toda esa cosa. Se fue en favor de yo diría un poco mediocre festival de teatro, que Sí. no es una cosa de maravilla, pero que se tomó la Semana Santa. En cambio en Tunja sigue siendo algo muy vibrante, ¿no? Y Tunja es una ciudad muy cercana a la capital, a Bogotá, entonces quienes quieren encontrar algo de ese espíritu de Semana Santa lo encuentran en Tunja. Es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad. Y hay otras ciudades como Monpós y como Popayán, que también son emblemáticas por la celebración de su Semana Santa. Y Pasto, ¿no? Pasto también. Que también es Sí. una ciudad que tiene... Bueno, hoy tenemos aquí encima, tenemos una campana. ¿Por qué tenemos esa campana? Aquí Además del fondo de campanas, aquí tenemos una campana para que suene, ¿no? y una típica campana de barro, ¿no? Sí. De barro. ¿Por qué está esta campana aquí en nuestro estudio? Pues esa pregunta se la podemos trasladar a Andrea Fonseca y a Carlos Mario Rodríguez, que son docentes del programa de diseño gráfico y hacen parte del grupo de investigación CISCUA. Pero vamos a preguntarles, ¿cómo es la pregunta? ¿Se me olvidó? ¿A qué suena Tunja? ¿A qué suena Tunja? Ellos sí la tienen presente, ¿sí ve? Bueno, ¿y a qué suena Tunja, Andrea? Bueno, yo soy de Bogotá, vivo hace 4 años en Tunja, entonces a mí Tunja me suena a viento, me suena a tamales boyacenses y tolimenses, me suena también a las campanas. ¿A ti a qué te suena Tunja, Carlos? Ahí a Carlos. Yo también tengo como un especial recuerdo del viento, del sonido del viento, especialmente aquí en la universidad. Sí. Yo digo que suena como una ballena, como Es el un canto viento de una muy ballena. fuerte, es un viento bastante fuerte. Pero también tengo unos recuerdos de Tunja relacionados con todo lo que tiene que ver con el sonido del tránsito. He trabajado con los estudiantes en este tema y tenemos unos sonidos que tienen que ver, por ejemplo, con el fútbol, con la pasión que se vive cuando hay un partido de fútbol. Hay unos sonidos que tienen que ver con la noche en Tunja, que es muy particular en diferentes días de la semana, y otros que tienen que ver con la naturaleza, que aunque uno no lo creyera, sí hay unos sonidos muy cercanos pero al también campo. hay unos sonidos culturales, ¿no? Sí. Hay unos sonidos como a verbena por ahí. También. Sí, exactamente. Como las verbenas que se hacen tradicionalmente en Navidad. Claro. Sí. Y Tunja es una ciudad muy señorial, ¿no? Sí. Es una ciudad muy especial. Entonces la Semana Santa como que tiene mucho que ver con la misma conformación de la ciudad, ¿no? Para mí Tunja siempre sonó como a campanas. Como a campanas, sí. Y a frío, claro. Y a frío. El frío que se puede representar con el viento, ¿no? Con el sonido del viento. Sí. Precisamente nosotros, pues sabemos que las ciudades son ruidosas, ¿no? Encontramos pitos, carros, perros, personas gritando, en fin. Y esa es la pregunta que venimos a traerles hoy acá. ¿A qué suena Tunja? Nosotros nos fuimos a las calles
y preguntamos, bueno, ¿a qué les suena Tunja a muchos de los habitantes? No sé, ahí A ver, les dejo a ver qué nos dijeron. ¿Qué nos dijeron? ¿Y a usted a qué le suena Tunja? Pues Tunja me suena a cultura, a turismo. Me suena una ciudad con muchas oportunidades. Tunja me suena a agricultura, libertad, independencia. Pues a mí Tunja me suena a tranquilidad, a paz, a armonía. Tunja me suena a construcción, a tranquilidad, paz. Tunja me suena a viento. Me suena a música indígena. A un paraíso frío. A una ciudad fría pero estudiantil. A un lugar frío, sombrío, pero en sí una ciudad casi parecía un pueblo donde hay oportunidades de trabajo. Aunque contradictorio, mi Tunja me suena a calidez por sus personas. A cultura, variedad, Boyacá, campesino. Aguardiente líder. Como a Tunjo. A música y cultura. Tranquilidad. Es una ciudad fría y muy armónica. A una ciudad tranquila y relajada. Al viento, a la brisa. Viento. Un sitio turístico. A tranquilidad y seguridad. Tunja me suena a paz, armonía y a mucha alegría. Bueno, ahí tenemos esas opiniones de lo que la gente considera que es a lo que suena Tunja. Qué maravilla, ¿no? Qué bonito es. Y ven cómo se relaciona con conceptos. Y hay unos conceptos que no son sonoros, pero la gente los relaciona como con sonidos, ¿no? Exacto. Porque hay la tranquilidad, sí. ¿La tranquilidad tiene sonido? Tal vez, pero es que sucede que siempre cuando hacemos este tipo de preguntas, el concepto puro del sonido empieza a irse un poco más allá y empezamos a poder realizar unas lecturas de ciudad. Entonces, a partir de preguntar a qué le suena o a qué le sabe o de qué color es, uno empieza a descubrir una serie de significados, una serie de lecturas que nos muestran como una radiografía de la ciudad del momento. Es allí donde uno puede empezar a construir imaginarios y a identificarlos. Los rasgos de identidad y de memoria de la ciudad. Sí. Y entre otras cosas, háblanos un poco de todo, ahora sí, de todo el proyecto, ¿no? Pero dejémoslo después de que nos presentes a Manuel de Falla. ¿Quién es Manuel de Falla? Bueno, sí. Vamos a el primer número musical. El primer número musical, sí. Es de Manuel de Falla y tiene que ver con campanas también. Sí. Se llama Las campanas del amanecer, las campanas del alba. Y es de una obra de don Manuel de Falla, uno de los más grandes compositores españoles. Sí. Nació en 1876 y murió en 1946 exiliado en la Argentina, entre otras cosas. En pleno furor de la dictadura franquista. Exactamente, sí. Él nunca quiso regresar a España. A pesar de que el mismo dictador Franco le ofreció toda clase de garantías, le ofreció una pensión vitalicia y él dijo no, yo no regreso. Y murió en Argentina. Murió en Argentina, donde murió en el hizo exilio. También muy buena labor de educación musical porque fue un compositor maravilloso. Una de las cosas más extraordinarias que hizo fue una obra que se llama El amor brujo. El amor brujo. Y dentro de eso, aquí hay una canción que llama al amanecer con las campanas. Y dice, tocad campanas, tocad, cantad campanas, cantad. Vamos a oírla en una interpretación dirigida por nada menos que Fritz Reiner y la soprano Leontine Price, que canta unos versos justamente hablando de las campanas, si es que los puede uno entender fácilmente. Oigamos la obra Las campanas del alba o Las campanas del amanecer del amor brujo de Manuel de Falla.
Esta obra fue compuesta el 15 de marzo, o el día del estreno, ¿no? Fue el 15 de marzo de 1915. En 1915, en España. En España, en el Teatro Lara en Madrid. En el teatro, sí. Y realmente es una de las obras más españolas y más sentidas, y tal vez de la mejor acabada de todas las obras que escribió don Manuel de Falla. Don Manuel de Falla. Que fue un prolífico compositor, y que junto con Isaac Albéniz, Enrique Granados, Joaquín Turina y Joaquín Rodrigo realmente son los grandes compositores de España, ¿no? Los grandes compositores. Claro. Y sobre todo del siglo XX, ¿no? Del siglo XX. Del siglo XX, que son pues muy cercanos, no son tan lejanos en el tiempo, y que han hecho una gran labor musical y nos han dejado un gran legado. Pero sigamos hablando de los sonidos de Tunja. ¿Qué tal? Toquemos la campana de nuevo. Toquemos la campana, ahí la tenemos. ¡Qué maravilla! Bueno, estábamos hablando aquí con Carlos Mario y con Andrea sobre los sonidos de Tunja y la inquietud que ellos tienen sobre ese tema. ¿Qué les llama la atención del tema? ¿Y hacia dónde va? Bueno, todo este tema hace parte de un proyecto más grande en general, que yo creo que muchas personas de la universidad han sido cercanos y conocen, y es un proyecto que tiene que ver con las nociones del territorio en Tunja. Ha sido un proyecto que se ha ocupado de la percepción sensorial de la ciudad y de lecturas a partir de los sentidos, para finalmente entender a la Tunja de la actualidad, de que se está sucediendo en la cotidianidad. ¿Qué sucede en el entorno? Sí. ¿Cómo se vive la ciudad? Carla Berrens, que es una autora que tenemos como referente, habla de la conciencia de los sentidos, de cómo una verdadera relación con el entorno se da cuando uno es consciente a partir de los sentidos y empieza a ver, a sentir, a oler, a saborear su ciudad y el entorno en el que vive. Entonces, sigue la pregunta, ¿qué suena Tunja? No es la pregunta que tienen ustedes ahí, que tenemos ahí pendiente, y que ya hemos escuchado cómo la gente, y nosotros mismos, ¿no? Nos hemos aventurado a decir a cómo nos suena, a qué nos suena Tunja. Suena a ustedes? A qué nos suena Tunja, ¿no? Sí. Y les dejamos esa pregunta también a nuestros oyentes, ¿a qué les suena Tunja? Exacto, yo sigo con las campanas, sí. Me enloquece el sonido de las campanas, me da una paz interior admirable, sí. Me da una visión de la vida mucho más amable, y eso es Tunja. Tunja es una ciudad mucho más amable que la mayoría de las ciudades del país, y entonces vivir aquí realmente es un privilegio. Y en todos los barrios hay campanas. En la mayoría de los barrios de Tunja hay una capilla, una iglesia, sí. Y allí las campanas invitan a las ceremonias religiosas. Inicio de la misa. Sí, y tienen muchas interpretaciones, ¿no? Las campanas deben tener momentos, o el toque de campanas puede estar significando diferentes cosas, el llamado a misa. Sí. Realmente una ceremonia importante. Si uno se pasea un poco por Tunja, hacia las 6 de la tarde empieza a oír muchas campanas de muchos otros sitios, ¿no? Sí. Porque como las iglesias están tan cercanas, entonces hay un concierto de campanas, un concierto del sonido de las campanas que solo se puede percibir en una ciudad como Tunja, porque en otras ciudades, como ya son tan distantes los sonidos uno de otro, ya no tienen la misma fuerza, ya no tienen la misma fuerza. Bueno, Bogotá en su centro, a pesar de todo eso, allí donde está el Archivo General de la Nación, que ese Archivo General de la Nación apunta a 4 lugares importantes de la ciudad, y ahí hay 4 iglesias. Así, en lo de San Francisco y la Tercera y sí. San Ignacio, todo eso. Así eran las ciudades. Así eran las ciudades. Y ¿no? Tunja conserva ese sabor que se ha perdido en la mayoría de las ciudades. Tunja todavía sigue siendo... Esa es entonces la evocación de un buen sonido de la ciudad. Exactamente. Bueno. Pero sigamos con nuestra
con esta selección tan sabrosa que usted ha escogido para hoy, con Alessandro Marcello. Marcello es Marcello, ¿no? Sí, Marcello o Marcello. Yo creo que no puede haber Semana Santa donde no escuche uno el adagio del concierto para oboe de Alessandro Marcello, un italiano de comienzos del siglo XVIII, y que su concierto para oboe ha sido supremamente famoso, interpretado por todos los grandes oboístas y por todas las orquestas del mundo. Vamos a escucharlo en interpretación de la Capella Istropolitana, que es una orquesta de Eslovaquia. Y tiene una bellísima interpretación de este concierto. Oigámoslo.
Bonita ese, ¿cómo se llama? Adagio. El adagio. El adagio del concierto de para oboe. Para oboe en re menor. Sí, como que no puede pasar Semana Santa sin que uno lo escuche, porque le trae una tranquilidad, una Eso paz, es lo que transmite, mucha tranquilidad. Una espiritualidad muy, muy especial. Y este compositor italiano, veneciano, junto con Vivaldi, tal vez fueron los dos más conocidos de su época, y ambos nacieron en Venecia. Ambos son venecianos. Sí. Y también de Johann Sebastian Bach. De Bach, bueno, Bach ya es alemán, ¿no? Ya es alemán, pero son de la Pero todos son como contemporáneos, de todas maneras. Sí. Aunque Bach me parece que era un poquito anterior. Sí. Sin embargo, sí, Bach nació en 1685, o sea que sí. Están 1685, 1600, Vivaldi es de qué año, de 1678. O sea que sí, y lo mismo el que acabamos de escuchar, a Marcello. Realmente todos son de la misma época, del mismo sentir y de la misma Europa, ¿no? De la manera representan esa época, ¿no? Exactamente. Representan, pero bueno, sigamos hablando de los sonidos. Toquemos la campana. Toquemos la campana otra vez. Eso. ¿Así no suena Tunja? ¿Será? Pues, precisamente lo que queríamos contarles, digamos que ya el profe Carlos Mario nos contó un poco de ese macroproyecto que se llama Nociones del Territorio, que precisamente propone abordar desde diferentes percepciones sensoriales la ciudad. Pues ahora lo que estamos adelantando precisamente es una investigación relacionada a la dimensión sonora. Se llama... Abarcando los 5 sentidos, pero ahora vamos con esta dimensión sonora. El proyecto se titula Ciudad Sonora, Percepción y Sentido en Tunja, y precisamente lo que pretende es responder a esa pregunta de ¿a qué suena Tunja? Así que nosotros dispusimos un hashtag en Twitter que queremos pues que la comunidad académica y todas las personas respondan que viven acá en la ciudad o han vivido acá en la ciudad, ¿no? O han vivido en cualquier parte del país. Pero no están en Tunja y la que no están en Tunja y la conocen. Fantástico. Que respondan esta pregunta ¿a qué le suena Tunja? Con el hashtag ¿a qué suena Tunja? Eso va a ser muy importante, digamos, desde el proceso de investigación. Claro. Y bueno, pues nos va a empezar a escuchar esas voces que ya oímos unas muy interesantes, queremos seguir, digamos que recogiendo información, entonces los invitamos precisamente a toda la comunidad a que responda en Twitter el hashtag con el hashtag ¿a qué suena Tunja? Numeral ¿a qué suena Tunja? Numeral ¿a qué suena? Carlos Mario, ¿y por qué es tan importante hacer una investigación como diseñador gráfico sobre aspectos sensoriales de la percepción del contexto en que se vive? Bueno, digamos que todo esto empezó desde un sentido que era el que debería ser, digamos que más cercano a un diseñador, que es el visual. Entonces empezamos con formas y con colores, ¿sí? Sin embargo, la metodología que se desarrolló comprobamos que era posible aplicarla a otro tipo de sentidos. Finalmente, el diseñador gráfico y el comunicador son traductores de procesos. Sí, es como la persona que está en la mitad en el proceso de la comunicación, y justamente ese es el ejercicio que hacemos. Estamos traduciendo la percepción de las personas para generar una lectura de la ciudad y contribuir con ello a un entendimiento de eso, y continuar siendo mediadores, ¿no? Sí. Para decirle a la comunidad, nosotros percibimos esto y se los devolvemos, y esto es lo que hemos concluido. Y hemos visto cómo este tipo de propuestas, además pues de ser investigación, generan también un diálogo entre las personas, hacen posible acercarnos a diferentes actores en la ciudad, nos permiten revelar, mostrar problemáticas, pero también resaltar cosas buenas, tener un mayor sentido de pertenencia, ver con otros ojos y de otra manera nuestra ciudad. Procesos de apropiación de la identidad, ¿no? ¿Cómo? Sí, y eso contribuye a fortalecer la identidad de la gente, hoy que se ha ido como disolviendo tanto esas fronteras. ¿Cómo es eso? Sí, contribuye, claro.
especialmente porque nos hace pensar en nuestra ciudad de otra manera. Yo, digamos que antes de hacer esta convocatoria he hecho unos ejercicios previos con mis estudiantes en los que los pongo a hacer un ejercicio que se llama caminata sensorial. Entonces les pido que caminen por los lugares donde siempre transitan, pero pensando con otro sentido. Entonces vamos a caminar por la calle por donde todos los días paso, pero solo voy a pensar en los sonidos. Y resulta que empezamos a descubrir un montón de cosas que pasamos por alto y que nunca tenemos en cuenta ni somos conscientes del lugar en donde vivimos. Como estamos tanto tiempo acá, ya dejamos de sorprendernos de lo que nos rodea. Sí, pero ¿cómo le parece, Jaime? Sí, extraordinario, extraordinario. ¿Cómo lo ve usted que es un estudio que es maravilloso para conocer la gente, cómo es, dónde vive y qué es suyo, ¿no? ¿Qué es lo suyo? ¿Qué tiene como propio, no? Voy a hacer una caminata de esas, porque me parece absolutamente maravilloso el ejercicio. Sí, porque de verdad que sí, pasa como muchas cosas, a veces no oímos, no vemos. Estamos tan ocupados que no oímos, no vemos, no olemos. Se nos olvida ver, se nos olvida oír, se nos olvida a veces pasamos por un lugar y pasamos muchas veces y algo que está ahí todos los días pasa desapercibido, pero el día que falta notamos la ausencia. Sí. Total. Sí. Bueno, pero sigamos ahí. Démosle paso a algo que es muy de Semana Santa, que son las procesiones. Sí. Las procesiones son el rito, ¿no? Sí. Que eso es un poco lo que se ha perdido en otras ciudades, pero que en Tunja sí es extraordinario, ¿no? Uy, hay por lo menos 3 o 4 procesiones hay muchas monumentales. Y hay toda una tradición de unas personas que ayudan llevando las andas donde transportan los pasos de la Semana Santa. Que son los nazarenos. Exacto. Eso no se ve sino en Popayán seguramente, y aquí. Y aquí no sé, en Monpós sí no estaba en la Semana Santa, pero dicen que la verdad que tampoco sé si es muy bonita. Pero también hay muchas ciudades y muchos pueblos en donde la Semana Santa tiene un gran arraigo y un gran sentido religioso y la gente participa en ella con mucha devoción y con mucho respeto. En los pueblos todavía se respira ese ambiente. Es las ciudades las que han perdido un poco esa paz y esa tranquilidad a lo que invita a la Semana Santa, que es a la reflexión, a mirarse uno interiormente, a meditar, a revisar un poco en este agitado trajinar de la vida en la ciudad. Por eso quisimos incluir dentro de nuestros números musicales aquí la marcha del Palio de Sevilla, de la procesión que se hace en Sevilla, y la marcha que se toca en todas las Semanas Santas, y que es una marcha tocada al estilo de banda, ¿no? Uh-huh. No es una orquesta sinfónica o un tipo de cosas así, sino una marcha tal como son las marchas. Oigamos esta marcha del Palio de Sevilla.
escuchábamos la marcha del palio de la procesión en Sevilla, sí, que ya es otro tipo de música, de todas maneras, no es tan gregoriana o no es tan barroca, sino es más el sentir popular, ¿no? Y marchar con el Señor por todas las calles, ¿no? Sí. Y la verdad es que yo lo que he visto aquí en Tunja es que salen todas las bandas de todos los colegios, sí, y tocan, y eso es un espectáculo. Las bandas rítmicas, hay unas que llaman marciales también, como las del ejército y la policía. Exacto. Sí, que van marcando el paso a medida que van caminando o marchando. Y eso le da carácter a esa celebración, ¿no? Sí. Es el único momento en que uno siente ese tipo de música marcial, profunda, pero que sigue siendo celebración de una semana espiritual, ¿no? Muy espiritual, que debería, hay que tratar de recoger y de volver a esos tiempos de reflexión y de volverse a encontrar consigo mismo, ¿no? Como decía usted hace un momento. Yeah. Porque ha cambiado, ¿no? Ha cambiado como por unas vacaciones, sí, un poco ruidosas. Más ruidosas, sí. Es la oportunidad de tomarse unos días de vacación también, sí, claro. Estábamos hablando, mientras oíamos algo, estábamos hablando de la comida, de la cual también se hizo una investigación. Cuéntanos, Carlos Mario, acerca de esa investigación que es muy interesante. Sí, el año pasado, y bueno, en periodos pasados el tema tenía que ver con los sabores. Entonces, en ese sentido, la investigación también pues estuvo encaminada al sentido del gusto en la ciudad de Tunja. De los sabores yo rescato que fue una investigación que nos mostró muy de cerca la cotidianidad de la gente, porque comer y todo el acto de comer es algo muy, muy de la cotidianidad. Exacto. Pudimos armar unos mapas, por ejemplo, que mostraban como itinerarios de la comida en la ciudad, y entonces salen resultados relacionados, por ejemplo, con las arepas, con las empanadas, que también son una manera de leer y de interpretar la ciudad. Pero esas son, digamos, comidas muy típicas, pero hay otras que han llegado. ¿También encontraron algo sobre eso, sobre las comidas foráneas que se impusieron en la ciudad? Sí, hay algunos resultados, por ejemplo, el sector del estadio, de toda esa parte, tiene connotaciones relacionadas con restaurantes internacionales. ¿Sí? Digamos, bueno, la lectura no es tan específica, pero uno puede empezar a armar ese tipo de mapeos. Hay otros lugares como barrios, me acuerdo por ejemplo el barrio Maldonado tiene sabores de helado, es dulce, es un barrio dulce. Pero también allí hay comidas de esas como hamburguesas, sí, y ¿cómo se llama? El famoso perro caliente. De pronto la zona de Muiscas. Sí. Y sí, la zona Muiscas es esa parte, y el centro sobre todo, y bueno, en general toda la ciudad, el sabor predominante es el tinto. El tinto, el aroma, el sabor del café, el pasaje de Vargas es el sabor a tinto que se expresó en la investigación de muchas maneras. ¿El sancocho también salió a relucir ahí? Sí, salió, por ejemplo, pudimos identificar días de la semana, por ejemplo, el jueves sabía runta. Runta. Sí. Barrio Libertador. Sí. Maravilloso. De Runta. Tengo una pregunta. ¿De eso saldrá un documento, un libro, algo que reúna toda esa parte de esa investigación? Porque me parece apasionante. Sí, uno de los resultados esenciales es el proyecto editorial, que también estamos buscando desarrollarlo en este caso con sonidos. Y desde la investigación de sabores comenzamos a hacer un ejercicio de creación artística colectiva.
El año pasado buscaba responder a la pregunta ¿qué sabe Tunja? Y elegimos intervenir platos de barro como en la manera simbólica de convertir una percepción abstracta como es el sabor en algo visual o gráfico o artístico. En este caso, este año, pues la convocatoria, digamos que tiene una finalidad similar, pero el objeto que hemos elegido son campanas. Es por eso hemos sonado la campana. Por eso es la protagonista de este programa, la campana. Efectivamente. Qué cosa tan ha sonado la campana. Es apasionante. Es apasionante el tema. Es apasionante. Bueno, al que quiera Tunja, se enamora del proyecto. Claro, es una cosa de y para nuestros oyentes que conocen Tunja y están en otros lugares del mundo, exactamente, les invitamos a que respondan al hashtag al numeral ¿a qué suena Tunja? Numeral ¿a qué suena Tunja? Sigamos adelante con la parte musical de nuestro programa, con un concierto de Vivaldi, que justamente habíamos hablando, ¿no? Hace un momento, del veneciano. También es otro veneciano contemporáneo de Marcello y de Bach, de Alessandro Marcello. Y de él hemos escogido una parte del concierto para 2 trompetas de Vivaldi. Vivaldi era un poco repetitivo, hasta el punto que alguna vez dijo Stravinsky que Vivaldi no compuso más de 500 diferentes obras, sino que era la misma obra tocada de 500 maneras diferentes. La verdad es que si uno lo escucha con atención, al contrario, tiene una riqueza maravillosa. Porque esa de las 4 estaciones, que es la que yo conozco un poco, es bastante... Que es la máxima obra, la obra más conocida de él, ¿no? La favorita de Vivaldi. Es realmente preciosa. Este hombre era muy polifacético. Era compositor, violinista, empresario, que era una persona que organizaba y financiaba conciertos u obras de teatro, y era un representante artístico de su tiempo, o es decir, era un empresario, profesor, sacerdote y sacerdote católico, lo conocían como el cura rojo. Sí, entre otras cosas, no pudo seguir ejerciendo como sacerdote porque un asma lo atacó y no podía decir misa. Y entonces le dieron la dispensa de que podía colgar los hábitos, curiosamente, en esa época, al famoso cura rojo, como lo llamaban, porque era pelirrojo, completamente pelirrojo. Bueno, escuchemos una de esas 700 obras, ¿no? Una de esas 700 obras de Vivaldi.
tocamos la campana. Tocamos la campana. Y saltamos al ring de nuevo. Saltamos de nuevo aquí a ¡qué maravilla! A seguir con nuestra conversación con los profesores Andrea Fonseca y Carlos Mario Rodríguez. Sí, que ha sido... Después de disfrutar de esta melodía de Vivaldi, que es muy bonita, ¿no? Con 2 trompetas, concierto para 2 trompetas. Lindo el concierto, ¿no? Muy bonito. Precioso, la verdad. Sí. Es que es un concierto muy bello. Bueno, hablábamos también de comida. De que el año pasado hicieron algo de comida. Recordemos algo de la importancia de la comida en la Semana Santa, ¿no? Muy importante. En mi familia existe Andrea? La tradición de hacer los Jueves Santos. No sé si de pronto algunos lo conocen, la sopa de pan. La sopa de pan es como pan, huevo, tocineta, queso, bueno, es fuertecito para el colesterol, pero realmente es una tradición anual y se acompaña, o por lo menos mi bisabuela siempre lo acompaña con arroz y garbanzo. Esta es una tradición que viene, digamos, tengo entendido que del norte de Boyacá, de Soatá. Mi familia es de Soatá, entonces siempre ha sido una tradición en Semana Santa comer eso, que me encanta, pero realmente los externos que llegan y se unen a la familia no lo aprecian tanto. No. Al principio les parece, obviamente no tiene un aspecto tan agradable, es delicioso, pero al principio eso les genera cierto rechazo. La parte visual. La parte visual les genera un poco de rechazo, pero sabe delicioso. Sabe delicioso. Y es curioso que justamente cuando se pide, o la iglesia pide que uno ¿cómo se llama? Haga un ayuno. Haga un ayuno. Es cuando mejor come. Mejor se come, más se come. Mejor se come en todas las familias. Bueno, porque tradicionalmente la Semana Santa ha sido para comer pescado, ¿no? En muchas variedades, y como coincide con la época de la subienda en los ríos, la época de la pesca, entonces hay mucha posibilidad de disfrutar de muchas variedades de pescado, ¿no? En los lugares ribereños, a la orilla del río, el río Magdalena, por ejemplo. Exactamente. Recuerdo mucho en Montería, en alguna época que estuve allí, en el Sinú. En el Sinú, la época de subienda también. Y allí en Córdoba, por ejemplo, en Montería, era muy frecuente el consumo de icotea en Semana Santa. Una tortuga es una pequeña tortuga de ciénagas, icotea. Y rica la carne. Yo no pude con el plato. Pero para ellos es fantástico. Qué maravilla. Sí. Pero aquí en la ciudad se disfruta de muchos manjares, ¿no? Sí. Tunja tiene comida de mar y comida de río exquisita, francamente, mucho más que en Bogotá, porque en Bogotá el bogotano no consume tanto pescado, es más adicto a la carne, a las aves, a ese tipo de cosas, pero aquí sí se ve en todas partes, ¿no? Es parte de la dieta normal, ¿no? Sí, hay mucho consumo de pescado, de trucha, mojarra, róbalo, mucho tipo de pescados que llegan a la ciudad, y de otros productos, ¿no? Pues que también hay otros como los mariscos y los camarones también. Sí. Y hablando de sonidos, en la Semana Santa tenía en realidad hace años atrás un sonido de música barroca. Mucha música barroca. Y yo recuerdo que las emisoras todas se ponían de acuerdo y solo transmitían música sacra. Entonces la mayoría de las emisoras que no tenían en sus discos ese tipo de música, apagaban la emisora, básicamente jueves y viernes no había, hasta que el sábado, después de que cantaban Gloria, entonces volvía a aparecer. Porque además había una tradición, ¿no?, que el viernes prácticamente no se podía hacer nada. Sí, mi abuela no me dejaba escuchar música. No se podía hacer nada, era un día de total quietud y de reflexión, ¿no? Porque era el día del sacrificio
Cristo, entonces no había que hacer nada, había que honrarlo, estándose muy quieto. Yo creo que conocía a Juan Sebastián Bach, justamente fue por la Semana Santa, porque todo el día sonaba la música de Bach. Entonces sí. Yo empecé a preguntar, bueno, y esta música que a mí me parecía en ese momento medio aburrida, ¿no? Sí, sí, como sin alma, como sin gracia, ¿no? Sin gracia, sí. Y era, es que transmitían todas las cantatas y todos los sentimientos que él escribió y las misas y todo ese tipo de cosas. Entonces era una música completamente distinta, ¿no? Sí. Y solo sonaban las famosas matracas. Las campanas se silenciaban. Y todavía en los pueblos se silencian las campanas y suenan las matracas. Las matracas. Sí. Bueno, sonemos la campana y pasemos a otra obra. Otra obra, sí. En este caso, un concierto de Albinoni. De Tommaso Albinoni. Tommaso Albinoni. Que es otro veneciano, ¿no? Otro veneciano. Parece que toda la música estaba focalizada también es del periodo barroco. Sí. Nacido en 1671. Curiosamente, la obra más conocida de Albinoni es un adagio. Un adagio. Que hoy en día se comprobó que no era de él. Se lo habían adjudicado a él y se lo habían adjudicado a él. Pero vamos a oír algo que sí es de él. Que sí es una parte del concierto en sol mayor por la orquesta Renaissance dirigida por Leo Corsi. Porque bueno, tiempo de volver a tocar nuestra campana. Claro, sí. claro. Porque hay algo muy interesante que nos van a contar. Claro que sí. ¿Cómo es?
¿A qué suena Tunja? ¿A qué suena Tunja? Está pues enmarcado en este proyecto que ya les hemos contado, y precisamente lo que queremos es extender una invitación a participar en la convocatoria artística Ecos de la Ciudad, que lo que pretende pues es invitar artistas, comunicadores, diseñadores y realmente a la población en general que desee realizar una intervención artística sobre una campana de barro, que ha sido precisamente la protagonista en este programa del día de hoy, para que responda de manera creativa a la pregunta que nos hemos estado haciendo: ¿a qué suena Tunja? Las personas interesadas van a recibir precisamente esta campana de barro para realizar su intervención. Además participarán en una exposición colectiva, sí, que se estará realizando en el mes de mayo en la sala de exposiciones del Café Cultural Turmequé, y estaremos publicando un catálogo de obra que estaremos dando también a cada artista que participe. Además pues también entregaremos un certificado de participación. Entonces realmente pues tiene muchas ventajas participar en esta convocatoria. Extendemos realmente la invitación a todo el mundo, a todas las personas, para que se acerquen. Puede ser en la universidad. ¿Dónde se pueden comunicar? Claro que sí. Entonces pueden escribirnos a los correos carrorodriguez@uniboyacá.edu.co, andcarfonseca@uniboyacá.edu.co, o también pueden, si quieren, digamos, ya de vía digital, pues también nos pueden encontrar por la revista Designia en el Facebook. Buscan Designia, ahí está la convocatoria, encuentran el link de esta convocatoria y pues ahí van a encontrar toda la información de contacto también. Entonces extender esta invitación, está abierta a todos, y pues la idea es que tenemos esta semana para que se inscriban, podamos darles la campana y aprovechen también la Semana Santa en ese momento de reflexión y recogimiento, pues que respondan esa pregunta. Bueno, que suena Tunja. ¿Qué es? La revista Designia es la revista científica de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y también de la Universidad de Boyacá. Ah, correcto. Pero me queda una inquietud. Ustedes dicen que van a hacer una exposición en el Café Turmequé. ¿Solo va a ser allí o va a haber otros lugares en donde posteriormente se pueda ver la exposición? Porque de pronto no todo el mundo sabe del Café Turmequé, qué tanta capacidad tiene, y habrá otros lugares en donde también se pueda ver. La universidad de pronto también podría contar con esa exposición. Y otra pregunta, ¿la intervención de la campana es una misma campana para todos o cada quien consigue su campana? No. La primera pregunta, entonces, de la rotación que podamos hacer de la exposición depende de la acogida que tengamos entre la gente que participe. Ajá. Por ejemplo, con sabores, los platos que recibimos, tuvimos una muy buena acogida y fue posible hacer la exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, fue posible llevarla, ¿sí? En este momento pues tenemos ya unas personas inscritas, pero estamos esperando que participen muchos más, ojalá personas de la universidad, personas externas, estudiantes, profesionales, porque pues realmente de la cantidad de personas pues es que se puede conformar la exposición colectiva. Y respecto a la otra pregunta, nosotros les entregamos la campana. Hacen la inscripción con nosotros y reciben la campana, que realmente no es muy grande, pero sí digamos que todas están más o menos parejitas en el mismo tamaño para la exposición. O sea, para que no haya ventaja, porque uno tiene que, de pronto dirán que a algunos les quedó muy bonita porque era más grande o más pequeña. Sí, son muy similares, pero es una campana para cada persona que participe. Ya, y son campanas de barro. Sí, correcto. Correcto, son las oímos producto aquí. Ráquira. Exacto, producto boyacense. Producto boyacense. Si nos buscan ahí en Twitter con el hashtag ¿a qué suena Tunja?, encontrarán las fotos de las campanas, los links de la convocatoria. Y pues también las personas, los profesores que estamos vinculados, ahí nos encuentran también. Bueno, les deseamos mucho éxito con esa investigación y que tengan mucha acogida, pues porque hay mucha inquietud por saber a qué suena Tunja. Realmente agradecemos mucho la invitación, este espacio, y esperamos volver también a seguir hablando de habrá otros temas para seguir y para contarles pues qué pasó con qué pasó, cómo está todo. De esto posiblemente salga una publicación. Esperamos que sí. Que haya una publicación. Bueno, muy bien. Les agradecemos. Oiga, y no saludamos a nuestra audiencia. Nos saludamos a nuestra audiencia que nos escuchan en Europa, nos escuchan en Canadá, en Estados Unidos,
en Colombia, obviamente. En Colombia, obviamente. En Chile. En Chile también. Y en México. En México. En México también tenemos audiencia. Para todos ellos, un descanso muy merecido en Semana Santa y estaremos de nuevo con ustedes en 2 semanas, yo creo, ¿no? Sí. Estaremos de nuevo en el aire. En la Semana Santa estaremos muy ocupados meditando. Exactamente. Entonces no hay programa. Y obviamente haciendo la campana. Y los que están interviniendo la campana. Estarán interviniendo la campana los que desean participar en esta convocatoria. Entonces, con el sonido de las campanas nos despedimos. Y le decimos a Miguel Ángel Blanco que muchas gracias por su conducción sonora. Muchas gracias. Por dirigir allí toda la parte sonora para que este programa haya llegado hasta ustedes. Y nos vemos después de Semana Santa. Después de Semana Santa. Hasta luego. La oscuridad será cómplice de nuestros sueños. Estuvieron con ustedes Luis Ángel Osorio Loaiza y Jaime González Moreno desde V Virtual Radio, emisora de la Universidad de Boyacá, en su programa Beethoven, Miles Davis y otros loquitos de la música clásica y el jazz. Hasta pronto. Style, bro. Put it on me. Brian and Tony go let the ladies